Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Bueno, amigas y amigos, hoy que viene don Rolando González y Carlos Roversi, les saludamos. Hoy es de esos días complicadísimos, enredados, que la vida nacional creo que genera de vez en cuando, pero bueno, ahorita vamos a entrar con ese tema que sin duda es el tema del día, ¿verdad? Donde Rolando, por razones obvias que ustedes conocen, ha sido un partícipe activo. El país está enredado en el tema, Ana. Nadie entiende nada de lo que pasó ahí. Criterios obviamente muy diferentes que vamos a discutir. Esperamos también un invitado que va a hablar, entiendo, sobre el mismo tema, pero por ahora nos vamos a tiro al blanco. Tiro al blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, en enero del 2015, Costa Rica va a ser la capital de América Latina y del Caribe. La CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, se reúnen en una acción inédita para el país. Esperaríamos que por lo menos 25 o 30 mandatarios de América Latina estén compartiendo los temas importantes de América Latina, que le dé liderazgo a Costa Rica, que no solo se merece, sino que tiene, porque cuando uno ve los índices en los cuales Costa Rica participa en América Latina en materia de desarrollo humano, en materia de competitividad, de índices de paz, de seguridad, etcétera. Por supuesto, Costa Rica es uno de los 3 países más avanzados de la región latinoamericana y asumió este año la presidencia de la CELAC. Me parece que es un gran honor para el país. Pero, Rolando, en eso me dicen que desde la semana pasada ya empezaron los preparativos en serio. Este es un tema realmente complicado. A mí me tocó estar en las tres actividades de la CELAC, en Cuba, en Chile y en Venezuela, y sé que es complicado, sé que es costoso, sé que le da al país anfitrión un importante liderazgo, pero hay cosas que uno, cuando se planteó la posibilidad de que asumiéramos la presidencia, por lo menos yo nunca había pensado en esto, pero dicen que quien está asesorando toda la organización es la gente de Cuba, cosa que no veo mala, no digo que sean cubanos, no sean cubanos, me parece que los costarricenses podrían manejar eso, pero lo que me llama la atención es que está hablando de que solo para protección de los mandatarios hay que adquirir una serie de equipos de protección, armamentos, armas especiales, etcétera, etcétera, y se habla de un costo de $2 millones. Yo espero que no sea así. Ese es el dato que se está dando en las redes, en diversos lados, y ojalá que nos lo pueda aclarar la Cancillería, pero $2 millones solo en materia de seguridad. Yo entiendo que hay que proteger a los mandatarios, me imagino que vendrá Raúl Castro y que vendrá la presidenta de Argentina, no sé si vendrá el presidente Ortega, pero eso de $2 millones, Rolando, a mí no me gusta. Sí, suena como una suma muy elevada, pero veremos salir en sol a ver cuáles son los contenidos de esa decisión. Entre tanto, estamos atentos a la evolución de la salud del expresidente Óscar Arias, por quien la semana pasada habíamos manifestado nuestros mejores deseos de su pronta y plena recuperación. Fue reingresado y está en un proceso de evolución con el marcapasos que le fue colocado la semana pasada,
Así es que aprovechamos la oportunidad para reiterarle nuestros mejores deseos en cuanto a su salud. Y como en este país la gente anda de chisme en chisme, ya el presidente sacó selfies, apareció ahí en las redes sociales, ¿verdad? Para que dejaran de hablar paja, ¿verdad? El hombre está recuperándose y, como dice Rolando, esperamos que se recupere rápidamente. Hoy tuvimos la oportunidad de conversar con algunos empresarios, estaba acompañando a Rolando en alguna otra actividad y me llamó la atención algunas cosas, Rolando, ese dato de que en menos de un año un 25% de la inversión que se hace en el país se fue. O sea, hay menos del 25% ya de inversión que estaba planificada para este año y se fue del país. Esos son muy malas señales. Y nos decían otra cosa también, que en estos índices que revisan las empresas calificadoras, Costa Rica está a punto de ingresar a algo que se llama los países, comillas, basura para invertir. O sea, países que no tienen ninguna gracia para invertir. Esas son muy malas señales que está recibiendo el país y esperaríamos que las autoridades que tengan que ver con ese tema hagan un esfuerzo importante para cambiar esa tónica, porque si eso va a seguir en un año, creo que vamos a estar compitiendo con Venezuela, Nicaragua o Ecuador o Argentina, que al parecer son los países que están en más mala situación de inversiones en América Latina. Estamos en La Hora que Ortiga. Usted puede acompañarnos por el 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Desarrollamos en este momento tiro al blanco. Y hablando de tiro al blanco, definitivamente el gobierno indica con contundencia: no apoyamos el proyecto de cogeneración eléctrica, de manera que le apuestan a que los proyectos que están en camino son suficientes para proveer al país de la energía eléctrica requerida ahora y en el futuro mediano. Eso hay que verlo despacio. Los analistas tienen puntos de vista muy encontrados, muy discordantes, y lo observaremos detenidamente. Yo la única duda que tengo ahí, Rolando, es entonces ¿para qué se convocó a una comisión para discutir eso? O sea, si ya el gobierno tenía una decisión, me parece que las comisiones sobran. O sea, hay una comisión de diálogo, incluso creo que es la única que sigue trabajando, donde hay gente del sector privado, las cooperativas, de los partidos políticos, y el gobierno dice de no cogeneración eléctrica. Entonces, ¿para qué se reúnen? Una pregunta difícil de contestar para quienes estamos viendo los toros desde otro ángulo. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches. Adelante. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Mi nombre es Rafael Rojas, mucho gusto, don Rolando, un placer saludarlo. Adelante, don Rafael. A usted, don Carlos. Son varias cositas, pero bueno, ahorita lo que quería era ver, ser en conocimiento, más usted que es de la abuela, del proyecto del relleno sanitario que se quiere hacer en Tujuca. Lo digo porque ya la municipalidad de la abuela, específicamente la señora vicealcaldesa, dieron su criterio con respecto al tema de los usos de suelo que había pedido la empresa EVI, la empresa canadiense, la dueña del relleno de la Carpio de Acerrí. Sin embargo, los mismos esos usos de suelo fueron declarados inaplicables por don Roberto Thompson. Sin embargo, pues ahí la empresa sigue pulseándola, viendo a ver cómo el tiro al blanco consigue que eso se resucite. Esto fue una reunión, don Rolando. Quisiera ver qué opinión tiene usted al respecto después de que usted se dio cuenta que tuvimos la razón. Gracias, don Rolando. Muchas gracias por su llamado, don Rafael Rojas. Sigo pensando lo mismo y hay que esperar el criterio posterior a la consulta hecha por ARECEP al pueblo turrucareño. Me parece que cada uno de los órganos ha ido resolviendo lo procedente. Falta que ARECEP dictamine y a partir de eso me parece que habrá una resolución que sea concordante con lo que ha venido planteando la dirigencia comunal y el pueblo turrucareño. Dice Micael Cael aquí que hay un error de lo que estábamos diciendo ahora, porque Nicaragua casi ha duplicado la inversión extranjera. Quise decirle a Micael que probablemente tenga razón, pero está tan mala situación que aparece como el segundo más malo, solo por debajo del Ecuador, por los datos que vimos hoy de los índices de las calificadoras de riesgo. Son datos internacionales, públicos, ahí están reconocidos. Por cierto, Rolando, no quisiera entrar todavía en el tema, por supuesto, del presupuesto, pero sí entro a unas declaraciones que dio el señor presidente de la República hoy. Dijo que quien no empiece a ejecutar el presupuesto antes del 1 de mayo se va.
comillas. Lo digo en comillas porque así fue como lo dijo, lo tiene consignado Radio Monumental. Entonces uno pregunta, por supuesto, si el presupuesto arranca en enero y en mayo no han hecho nada, por supuesto que tienen que irse, ¿verdad? Yo no entendí. Pero además de eso es muy sencillo. Con solo pagar la luz o las planillas ya ejecutaron, ya empezaron a ejecutar. Me imagino que lo que el presidente quiso decir es que quien al final del año no haya hecho una ejecución 100%, se va a tener que ir. Va a tener que irse todo el gabinete. O sea, yo no creo que sea posible, no porque no tengan la capacidad, es el procedimiento administrativo, etcétera, no va a ser posible que no haya su ejecución, independientemente del monto presupuesto que sea, independientemente de eso, así que no entendí lo que quiso decir el señor presidente, pero vuelvo a decir lo mismo, quien no empiece a ejecutar el presupuesto antes del 1 de mayo se va. Sí, eso es muy, muy llamativo, es un detalle interesante, porque la precisión es la precisión, y eso a lo que llama es a una enorme confusión. En el tema que yo tengo ya todo es derivado, todo es relacionado con presupuesto. Que Carlos sigue. Sí. Otro dato que también, digo yo, anexo al presupuesto, todavía no estamos entrando a ese tema, pero el presidente también anunció que va a firmar una directriz para pedir un informe de ejecución del gasto. Y entonces uno dice, ¿y la ley de control interno? ¿Y la Constitución que lo dice en el artículo 11? O sea, se va a hacer una directriz sobre leyes que ya existen. O sea, tampoco entendí esa situación, pero bueno, ahora lo volvemos a retomar. Un dato alarmante, Rolando: el gobierno actual, que criticó mucho esto del gobierno anterior, y por supuesto también con mucha razón, y del gobierno tras anterior y del otro, etcétera, ha girado por error más de 1.600 millones de colones educadores. Errores de pago o de planilla que llegan tarde, que después pagan doble, etcétera. Esperemos que los recuperen, ¿verdad? Pero ya en este periodo, 6 meses, 1.600 millones de colones por error se han consignado. Así que sigue habiendo problemas en la administración de los recursos en materia de educación, serios, porque 1.600 millones no es cualquier cosa. Bueno, en otro orden de cosas, yo creo que ya se resolvió el problema del país. Ya, miren, les voy a decir, ustedes, Rolando, no estén nada. Está resuelto el problema del país. Don Elio Fallas, vicepresidente de la República, junto con la ministra de Salud, están presentando un proyecto de ley para el control de las poblaciones de insectos vectores de enfermedades. O sea, van a eliminar a los insectos vectores de enfermedades, así que ese es el problema del déficit fiscal resuelto. Así que los diputados están en otra cosa. En alguna parte me extravío, hoy han dado medio complicado. El ministro de Hacienda va a intervenir en una acción con la prevención sanitaria. Es correcto. Presentaron un proyecto de ley, me imagino que eso va a resolver el problema fiscal del país. Y otro tema que uno le pone a pensar, el presidente, y a mí me parece que está bien que la gente asista mañana a la marcha esta de violencia contra las mujeres. Invitamos a las y a los costarricenses en general que vayan. Pero eso de que el señor presidente de la República dé permiso de 5 horas para asistir a la marcha, me suena raro, ¿verdad? No me suena, ¿verdad? La gente que quiere ir, que vaya voluntariamente, que pida permiso, etcétera, etcétera. Voy a darles permiso, así. Hubo tantas críticas porque cuando se trataba de ver si la gente iba a ver a la selección de fútbol, etcétera, bueno, el Partido Acción Ciudadana y otros sectores, pero se oponían y decían que era una barbaridad, una vagabundería, etcétera. Y ahora el presidente de la República da 5 horas de permiso para asistir a la marcha. Que repito, Rolando, a mí me parece que la marcha genial, excepcional, que la gente vaya, pero que el funcionario público vaya y 5 horas de permiso no me suena. Bueno, es que hay una razón. Cuando se convocó la marcha y que terminara en la Asamblea Legislativa, había 2 intenciones. Quienes reivindicamos la defensa de la integridad de las mujeres y quienes vieron una oportunidad para movilizar un contingente importante frente a la Asamblea Legislativa y reclamar por el presupuesto de la República. Esa es la razón por la que se liberaron 5 horas de trabajo en el sector público, para que se pudieran dar condiciones idóneas. Es lo que se llama la democracia de las calles. Exactamente, la nueva modalidad que tenemos, que a veces sube y a veces baja. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Buenas noches, soy Gerardo Barrantes. Adelante, don Gerardo. Para mí, qué raro, ¿verdad? Yo tengo otro enfoque de las cosas. Me parece que hay cosas más graves. Por ejemplo, a raíz de lo que ocurre en la frontera con Nicaragua, oí del canciller y del ministro de Seguridad Pública
que el gobierno de Costa Rica no va a hacer absolutamente nada, bueno, aparte de mandar las cartitas, ante la agresión, ante la invasión, ante la provocación, ante la destrucción de nuestra naturaleza por parte de los nicas, porque dicen que los compromisos, especialmente comerciales, que existen entre Nicaragua y Costa Rica son demasiado grandes, y a mí me parece increíble que se anteponga los intereses. Realmente estaríamos hablando de los intereses de las personas que gobiernan en Costa Rica, que son políticos empresarios o empresarios políticos, no sé, sepa usted, pues especialmente en cuestión de exportaciones, inversiones por allá. Sabemos que aquí pues existe el banco La FICE, que ha financiado partidos políticos, y me imagino que otro tipo de proyectos. Está el BAC, que también es un banco NIC, la FICE es el banco de Daniel Ortega. Hay grandes inversiones de Humberto Ortega en el país. Está Roelo, que es socio de Oscar Arias en el ingenio Taboga, y todo ese tipo de cosas, pero realmente entonces el país está desapareciendo como país. A mí me parece que no deben anteponerse esas cosas. Ahora, Costa Rica perfectamente puede apelar a tratados de ayuda recíproca, Canadá se ha ofrecido y cosas por el estilo, pero si no tienen el valor de hacerlo, lo mínimo que se puede hacer es terminar esa carretera, olvidarnos del río San Juan, porque los nicas han dicho hasta la saciedad que el río es de ellos y que nosotros no tenemos ningún derecho. Entonces, con un poquito de valor, se hace la carretera, nos olvidamos del río San Juan, y de la misma manera que los nicas dicen que el río es de ellos, nosotros podríamos decir Costa Rica es nuestro, y echamos 1 millón de indeseables nicas que tenemos, de 1,5 millones de nicas indeseables que tenemos en el país. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por su llamada. Quisiéramos hacer una apreciación que reiteraremos tantas veces como sea necesario. En este programa se vale ortigar, se vale ir directo, pero con respeto. Y las posiciones xenofóbicas no van con nosotros. Entonces, si usted tiene un criterio tan explosivo contra nicaragüenses, cubanos, chinos, japoneses, árabes que vivan en Costa Rica, por favor déjesela a usted, no la comparta con nuestro medio, porque no vamos a guardar silencio. Eso es un atentado contra los derechos humanos. Seguimos. Aquí manda algo Josué, que dice: me parece muy vacío que hagan una comparación de derechos humanos con fútbol y de allí señalen la decisión de Luis Guillermo. Pero no entendí. No sé qué hablamos de fútbol, no hemos hablado de la liga hoy ni nada. Rolando, escucha, no, nada hemos dicho, qué barbaridad. Pero bueno, seguimos sumando puntitos ahí tranquilamente, sin mayor problema. Zucco dice que no, pero ¿sumamos puntos o no? Sí, ¿verdad? Ok, estamos bien. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué nos dice? Buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Rolando. Sí, ¿con quién hablo? Gilberto Escobar, ¿cómo te va? Bien, adelante, Gilberto, por favor. Sí, bien, mira, es lo siguiente, es que Carlos acaba de decir un dato que me interesa retomar y no dejar por ahí perdido. Es la situación de las platas mal pagadas que se dan en el Ministerio de Educación Pública en relación con salarios de educadores, por las razones que sean, sistemas de pago, lo que sea, pero la cifra es superior a esta. Y te lo digo porque a menudo veo en mi oficina particular casos de educadores a los que se les aplican rebajos sin seguir ninguna regla, con la intención mera de buscar la recuperación de esas platas, en las que no tienen nada que ver los educadores, porque no son ellos los que accionan los sistemas cibernéticos para que esos pagos se hagan de forma incorrecta. En la época de Astrid Fischer se manejaba la idea de que había en la calle 23,000 millones de colones mal pagados a educadores, y esa cifra yo no creo que se haya congelado o disminuido. Y en todos los casos el Ministerio de Educación Pública es condenado por la Sala Constitucional en virtud de que hacen rebajos sin seguir ningún procedimiento ni derecho de defensa en garantía de los derechos de los educadores, y resulta harto difícil, si no agregar el término correcto, imposible la recuperación de esas platas. Lo que pasa es que son como bienes de difuntos, y aquí realmente a ese problema pocamente le han puesto atención, y es un poro por donde se le va la vida a nuestro sistema educativo. Quería compartir con ustedes
esta preocupación. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias a don Gilberto Escobar por su llamada. No, nada más que sabemos que hay una fiesta aquí en el Cantón Central de San José, invitando a don Johnny Araya y a los miembros de la Asamblea Cantonal. Parece que el hombre anda disparaditico y dicen que don Guido Granados va a hacer otra fiesta. ¿Cómo dice a la abuela? Ojalá que nos inviten a las dos fiestas, ¿verdad? Como dice a la abuela, ese huevo quiere sal. Y la buena nota, porque tenemos hoy un problema de cortinas y cosas de estas, la buena nota de hoy es que el salario único sí se puede concretar, aplicar, desarrollar en consonancia con los intereses de las y los trabajadores. Ya lo hace el Banco Central, lo hace el Banco Popular, lo hace el Banco Nacional, lo hace la Contraloría General de la República. Ojalá que este buen ejemplo, que lo que hace es unificar el modelo salarial, pagando un poquito más del mínimo y eliminando los llamados pluses salariales, se extienda a toda la administración pública, porque daría mucho más seguridad, más estabilidad y le quitaría la explosividad al capítulo de salarios en la administración pública. Cerramos Tiro al Blanco y volvemos con Fuego Cruzado. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Bueno, es de verdad un placer de nuevo tener a Carlos Roversi y a Rolando González en la hora que Ortiga han regresado a la casa de Monumental. Están de nuevo con todos los costarricenses. Antes eran duros y esperemos que en esta igual vayan sin contemplaciones. Y bueno, felicitaciones y un gran gusto de verdad tener a Carlos y a Rolando de nuevo en la casa de Monumental con la hora que Ortiga. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche, La Hora que Ortiga. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Esta noche, amigas y amigos, nos acompaña Alex Ibaja Granados. Alex Ibaja fue diputado, conoce el teje y maneje de la Asamblea Legislativa, donde también fue asesor. Es un conocedor en profundidad del procedimiento legislativo y además un estudioso de la constitucionalidad, de asuntos fiscales, consultor de muchísimas empresas de este país y además en lo que tiene que ver con esta casa, partícipe en muchísimas de las producciones radiales y televisivas que tenemos, haciendo luz con su punto de vista. Le pedimos que nos acompañara porque sin duda alguna el análisis del tema presupuestario en la voz de este servidor tiene un sesgo enorme. He sido protagonista en todo el proceso y quisimos que participara alguien que guarde un mayor equilibrio a la hora de analizar los acontecimientos. Bienvenido, don Alex, muchísimas gracias. Buenas noches, don Rolando, buenas noches, don Carlos, muchas gracias por la invitación. Saludos a las personas que nos escuchan y un verdadero honor estar aquí, sobre todo en un momento en donde la atención está sobre la Asamblea Legislativa, sobre lo que está aconteciendo en relación a la aprobación del presupuesto para el ejercicio económico del 2015, que sin duda ha sido inédito. No hay antecedentes de un trámite presupuestario como el que se ha vivido en el mes de noviembre. Solo para dar un antecedente sobre el fondo del presupuesto, se han producido 4 votaciones, 3 de distintos informes de la Comisión de Asuntos Hacendarios y una sobre el proyecto que envió el Ministerio de Hacienda. Esas 4 votaciones en un acto inédito no han producido mayoría, es decir, el asunto que se ha sometido a conocimiento del Pleno ha sido rechazado y finalmente el presupuesto
se ha dado por aprobado en primer debate en su versión enviada por el Ministerio de Hacienda mediante una resolución del presidente de la Asamblea Legislativa. Ese conjunto de hechos que han acontecido en el plenario legislativo no hay registro de que se haya producido en otra oportunidad. Don Alex, con ese resultado y con todo esto que ha sucedido, ahora podemos profundizar un poquito, pero la pregunta que le nace a la gente con la que he hablado posterior al tema es: ¿y entonces para qué 2 meses de discusión? Pues aquí lo que hay que hacer es que el presidente de la Asamblea, el que sea, valide o no valide el presupuesto de la República. O sea, que una persona diga si vale o no vale, y entonces no hacen esfuerzo, no hacen gasto, no hacen nada por el estilo. O sea, hoy se demostró que entonces, bueno, primero se demostró porque es importante ser presidente de la Asamblea Legislativa, pero segundo se demostró que una persona por sí sola, así como puede sabotear el Congreso, como lo ha hecho en varias personas en el pasado, una persona por sí sola puede decidir el presupuesto de la República. Bueno, en el tema del presupuesto todavía hoy no es un capítulo cerrado. Todavía hay acontecimientos por ocurrir que van a determinar la suerte del presupuesto ordinario para el año 2015. Don Carlos y don Rolando, a mí me parece, ya voy a empezar a introducir un tema tal vez desde otra óptica. Entre el 1 de septiembre y el día de hoy, a mí lo que me parece que ha ocurrido es que ha sido como la primera gran prueba de la actual conformación de la Asamblea Legislativa. De un entorno político nuevo, de un entorno político muy diverso, con 9 bancadas, con intereses muy distintos, en algunas de las bancadas con diferencias internas importantes. Y bueno, también hay que reseñar que el gobierno de la República ha hecho manifestaciones puntuales de que el 2015 es su año, que están apostando fuertemente a marcar su acción de gobierno para el año 2015. Y esa manifestación política, por ejemplo, que se recoge muy bien el pasado sábado en una entrevista que da el ministro de la Presidencia, que inclusive su enunciado es ese: el año de la administración Solís Rivera es el 2015. El gobierno ha hecho una gran apuesta política para el presupuesto de ese año. El de las manifestaciones del señor presidente de la República y del señor ministro de la Presidencia es fácil interpretar, entender que la forma en que han asignado el gasto a juicio de las autoridades de la actual administración para el año 2015 va a ser un cambio que va a darle una orientación, que le va a poner un sello especial a la administración Solís Rivera, y por eso es que hemos visto en estos meses, en estos ya casi 3 meses de trámite presupuestario, una gran lucha política que aquí don Rolando y don Carlos han vivido intensamente, más don Rolando como actor, y que ha puesto a prueba la oposición también. Y aquí, digamos, usando el término de este programa, ortigando un poco, lo cierto es que también el día jueves y el día de hoy, el gobierno ha demostrado su capacidad para en ciertos momentos dividir a la oposición. Y eso es un mérito en los intereses del gobierno para el año 2015, pero que sí quiero señalar de que esto va a marcar el corto plazo y el mediano plazo de la Asamblea Legislativa. Hay una afirmación que hacen en redes sociales que Liberación Nacional en el 2011 aprobó de idéntica manera un presupuesto. ¿Cuánto hay de cierto? Es correcto, registro el hecho y registro un hecho anterior inclusive que fue susceptible de consulta a la Sala Constitucional. Lo que ocurre es que la situación que se presentó en ambas situaciones no es similar a lo que está ocurriendo con este presupuesto. Se ha mantenido una tradición que fue avalada por la Sala Constitucional, que hoy inclusive preciso que la reseñó el diputado Álvarez de Santi, y es la siguiente: si se llega al último día de un presupuesto para votarse en primer debate y no se produce la votación,
se da automáticamente aprobado. Ese hecho sí ha ocurrido en el pasado, no la situación vivida en esta ocasión, que es días antes de que se venza el plazo, se somete a votación el informe de mayoría afirmativo, se rechaza. Uno afirmativo de minoría, se rechaza. Otro afirmativo de minoría, se rechaza. El proyecto originalmente enviado por el Ministerio de Hacienda se somete a discusión y se rechaza. Prueba de que no es idéntica la situación es la resolución 005 que dicta hoy el presidente de la Asamblea. Si hubiese sido idéntica la situación a lo que ocurrió en el 2011 y en un presupuesto anterior, no hubiese tenido que dar una nueva resolución, sino que hubiera usado la que se aplicó en el momento, en este caso en el 2011. Que eso fue un zafis entonces, porque lo que el gobierno debe haber hecho es aguantar al 27. Si hay antecedentes de llevar la discusión, por ejemplo, al 27 de noviembre, a las 11:55, no se produce la votación, y de eso sí hay antecedentes de que el presupuesto sea automáticamente aprobado. En este caso se votó. En este caso se votó sin vencerse ese plazo, y precisamente por ese hecho, por haberlo sometido a votación y haberse rechazado, se ve el presidente en la obligación de dictar la resolución que dio el día de hoy, que lleva como número la 005. ¿Y por qué usted piensa que se dio eso? O sea, ¿por qué el gobierno no atrasó el proceso? ¿Por qué lo adelantó más bien? ¿O fue obligado por las circunstancias? Mire, mi percepción a la distancia, escuchando el pleno, escuchando las manifestaciones de los diputados que apoyaban la aprobación del presupuesto enviado por el Ministerio de Hacienda, yo creo que el gobierno abrazó la posibilidad de tener mayoría parlamentaria para aprobarlo. De hecho, fue una votación, todas las votaciones han sido muy reñidas, especialmente las del presupuesto del Ministerio de Hacienda y la del informe afirmativo de mayoría. Esos dos textos tuvieron votaciones, creo que por un voto y por 2 votos. Don Alex, y dentro de su perspectiva, ¿por qué esos cambios tan raros? O sea, de un momento a otro está 26-25, después queda 25-25 porque una diputada se retira, y después resulta que hay unos diputados que sí votan de una forma y otros votan de otra forma, en la misma sesión, minutos diferentes, y entonces uno se queda enredado, y por supuesto las bolas andan en la calle, que les ofrecieron, que les dieron. Realmente en ese complejo legislativo, ¿qué es lo que pasa para que un diputado que vota de una forma cambie a los 10, 15 minutos, 20 minutos, media hora por otra forma? Negociaciones, don Carlos, acuerdos, conversaciones que se dan. No, me parece, al inicio decíamos que aquí se está poniendo a prueba todas las diferencias internas que tienen las bancadas, los matices sobre las bancadas de oposición. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Las fracciones han comprometido su posición política en una gran mayoría a que están por hacer una reducción del crecimiento del presupuesto. Frente a esa realidad es que se producen los 4 rechazos de las distintas iniciativas que hay en el Parlamento. El gobierno hábilmente lo que ha hecho es no negociar, no pedirle a los diputados que voten presupuesto, sino los recursos que generan las resoluciones que ha venido tomando del señor presidente de la Asamblea. Las mayorías han cambiado no sobre la votación por el fondo, sino sobre cuando se le apela al presidente, por ejemplo, la resolución del día de hoy que da por aprobado el presupuesto, aunque una mayoría lo ha rechazado. La única sorpresa, me parece a mí, y realmente fue sorpresa, yo he de decir que me equivoqué en el pronóstico, según las manifestaciones que uno iba registrando en el transcurso del debate durante todo el mes de noviembre, uno podía predecir que un importante número de bancadas estaba comprometido en una reducción importante del presupuesto. La primera sorpresa es cuando la fracción del Partido Movimiento Libertario anuncia que no va a votar.
ninguno de los proyectos. Ahí ya hay una señal importante. La diputada del PUS dijo públicamente, esto es culpa de dos personas, Otto Guevara y el diputado cristiano Avelino Esquivel. Bueno, ahí se suman factores entre diputados que no se encontraban en el pleno, esta posición del movimiento libertario y esa votación del informe de mayoría afirmativo, que además contaba con 2 votos de la bancada de gobierno, que por eso se presumía que se iba a aprobar, es la primera sorpresa, y a partir de ahí empieza uno a inventariar las acciones del gobierno en pos de aprobar el proyecto originalmente enviado por el Ministerio de Hacienda. No, Alex, aislémonos un poquito el hecho de hoy. A mí lo que más preocupado me deja es esa potestad que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa. Olvidémonos del presidente actual. Pero entonces se dice que los 57 diputados, según todos, son los representantes populares más cercanos al electorado, ¿verdad? Porque son la gente que representa las diversas fuerzas políticas. Pero una sola persona, llámese como se llame, hace esa cosa que se llama resolución y resuelve el problema. Claro, porque es una facultad que se da solo en momentos críticos, la ejerce el presidente. Nosotros creemos que el director del debate es el que da la palabra, el uso de la palabra, el que ordena el debate. No. El reglamento es claro, dirige el debate, entonces dirige el conocimiento de los asuntos. Tiene facultades muy importantes, como lo hemos mostrado el día de hoy, ¿verdad? Puede dictar resoluciones para determinar la suerte de un asunto, como es el caso de la ley del presupuesto para el 2015. Es muy importante. Nosotros nos recordamos solo cuando hay crisis del poder que tiene el presidente de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Creo que el gobierno ha ejercido la majestuosidad, el señorío que el reglamento le da, el poder que el reglamento le da a la presidencia de la Asamblea Legislativa, lo ha ejercido el día jueves y el día de hoy a plenitud para defender su interés, que es la aprobación del presupuesto enviado por el Ministerio de Hacienda. Eso es en el juego, en la dinámica parlamentaria, don Carlos, eso es así. Eso sí, la dinámica parlamentaria también tiene control, ¿verdad? Estos actos pueden ser sometidos a escrutinio constitucional que se hace frente a la sala constitucional. Pero la sala constitucional es gente interesada. Si el presupuesto se los tocan, no tienen el 6% de presupuesto. Entonces, si yo soy juez de un poder donde estoy siendo afectado, pues tendré que resolver a favor de mantener los recursos. O sea, bueno, ¿qué me queda? Tendrán que ir a buscar otros jueces, o cómo se hace. Este es el diseño de nuestra Constitución, y en ese diseño tenemos que confiar en la independencia que tengan cada uno de los funcionarios que consiguen. Esas son las reglas del juego, son esas. Diría Miguel Agüero, cajita blanca. Dice José Pablo Chávez, está jugoso el tema. Natalia Valenzuela dice, presidente, que deben decir en qué lo van a gastar antes del 1 de mayo. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Micael Cael, me alegra que no se recortó la parte buena del presupuesto. Me preocupa que no se recortó la parte mala del presupuesto. Bonita la ecuación. Orlando Palma, el Poder Ejecutivo le puede pasar por encima a la Asamblea, eso no es nada constitucional. Qué mal estamos así con este desastre. Luego dice José Rafael Flores, se aprobó el presupuesto en primer debate sin ninguna objeción. Creo que se refiere al presupuesto extraordinario. Y Segura dice, el Ministerio de Hacienda desde hace años elabora informes de ejecución mensual en julio. Ellos y la Contraloría emiten uno semestral. Muchas gracias por su información. No, Alex, ¿no sería más fácil para la democracia costarricense, como se manejan las cosas, hacer un poquito lo que hace algunos modelos en otros países? Entonces poner de presidente del Congreso al vicepresidente de la República y que resuelva de una vez el problema. Si al gobierno no le sirve, entonces el vicepresidente de la República resuelve el problema de una vez.
Más sencillo. Es un modelo sobre el cual se ha discutido ahora a propósito que hay una comisión de reforma política. Puede ser más práctico, pero mi impresión sobre este tema del presupuesto es que aún no ha terminado. ¿Qué sigue? ¿Qué puede seguir, don Alex? ¿Qué puede seguir? ¿Cuáles son, digamos, los escenarios que podrían presentarse en estos hechos? El gobierno va a hacer un nuevo intento por tener mayoría en segundo debate. Me parece que si logra ese objetivo, le da una consolidación a todo este esfuerzo que ha hecho hasta hoy, muy importante. Me parece que si el gobierno el día jueves logra tener mayoría simple para aprobar en segundo debate el proyecto de presupuesto que envió el Ministerio de Hacienda, da un gran paso de validación para la sostenibilidad de ese presupuesto. Si no logra esa mayoría y el señor presidente de la Asamblea tiene que acudir a otra resolución para dar aprobación automática, aunque haya sido rechazado en segundo debate, ese capítulo sí creo que lo dirime la Sala Constitucional, porque ese sí es inédito. Ahora, me parece que es muy sencillo, simplemente el segundo debate lo atrasa hasta la medianoche del 27 de diciembre. Bueno, don Carlos, pero ahí sí tengo que señalar que sobre eso no hay antecedente. Nunca ha ocurrido. Siempre, por complicada que ha sido la tramitación de un presupuesto, por decirlo de alguna forma, la Asamblea ha resuelto, y siempre ha resuelto aprobando. No recuerdo, puede ser que se me haya ido un detalle, sobre todo antes de 1980, pero no lo creo. En algún momento le había hecho esa consulta a Humberto Morales, que es como la Biblia de la historia legislativa, y me ha dicho que no, antes de los 80 no había ocurrido una no aprobación en segundo debate de un presupuesto. Y de los 80 para acá no hay registro de que se haya rechazado en segundo debate el presupuesto. Pero viéndole la dinámica, la acción que ha desplegado el Poder Ejecutivo a través de su bancada de gobierno y de la bancada del Frente Amplio que ha acompañado este esfuerzo, y otros actores de otros partidos, me parece que ellos cerrarían como un gran triunfo político el conseguir los votos para aprobar en segundo debate el presupuesto de la República. Podría decirse, dice Mauricio A.V. podría decirse que el PAC dejó las medias tintas y está aprendiendo a jugar a la política, entre comillas. Es correcto en el entendido de que la obligación de un gobierno es defender a toda costa el presupuesto que manda el Ministerio de Hacienda. Eso es correcto, eso es lo tradicional, ese es el ritual que llamamos el ritual del presupuesto. Siempre hemos dicho, ¿qué pasa con los presupuestos? Los diputados de gobierno lo defienden, los diputados de la oposición lo atacan, pero se aprueba. Bueno, esa tradición en relación al presupuesto es la que está predominando y está haciendo prevalecer el actual gobierno de la República. Además, quiero enfatizar, con un compromiso del señor presidente de la República y del señor ministro de Hacienda en defensa de que el aumento y las asignaciones que se están haciendo ahí son claves para la buena marcha de esta administración en el año 2015. ¿Se puede gastar toda esa plata en el año 2015? ¿Es posible? Yo, la experiencia que he tenido y que he visto es que hay una subejecución muy grande en todas las instituciones públicas, que no es culpa de los jerarcas, o sea, que no es culpa ni siquiera de los funcionarios medios muchas veces, es culpa del sistema, o sea, es un sistema complicado porque la gente planifica, pero el presupuesto es una planificación a futuro que podría generar un montón de dilemas, y entonces cuando uno ve eso y el presidente dice, bueno, el que no cumpla con el presupuesto se va, entonces yo no sé si es que quien no tenga el 100% gastado en diciembre del 2015 tiene que renunciarlo. Yo no sé si el 100%, pero sí leo de la manifestación hecha hoy por el señor presidente de la República, veo a un presidente de la República que va a poner especial atención en la ejecución del gasto,
esos programas que le dan un sello especial, que van a cumplir con la propuesta de gobierno de la administración Solís Rivera, esos programas claves, yo lo que le leo al presidente es que él se va a ocupar permanentemente durante los 12 meses del año 2015 de que se ejecuten los recursos de esos programas claves. El presidente, el otro día lo comentaba, creo un poquito con don Carlos Roversi, el presidente está demostrando que tiene un estilo gobierno. Así es. Para mí el presidente no está demostrando que no está improvisando, que tiene muy claro cuál es su norte, cuáles son sus metas de corto y mediano plazo. El presidente me parece que está tratando de construir una imagen de que es un hijo de la clase media y que va a fortalecer la clase media y que desde esa clase media va a tratar de que los que menos tienen se conviertan en corto y mediano plazo en miembros de la clase media. Y ese 2015, según lo leo del ministro de la Presidencia, es clave para cumplir con ese objetivo político. Dice don Luis Carlos Ortiz que hoy es una cátedra de Derecho Parlamentario y que salude muy bien don Alex Ibarra. Igual saludos de Olman Rímola. 905-228-0000, el acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Don Alex, balance para este cierre de semana. Un escenario es que se vote en segundo debate con una mayoría construida a partir de las fisuras que se produjeron hoy en varias fracciones, no así en Liberación Nacional y en el Frente Amplio, que mantuvieron unicidad. Hablo de las fracciones de más de un integrante. El otro escenario es que no se consigan los votos para dar ese segundo debate. En el tránsito habrá acciones de inconstitucionalidad incoadas por varios diputados. ¿Cuál es su balance en eso? A mí me parece que el gobierno va a hacer todo lo posible por conseguir mayoría para el próximo jueves. Me parece que ese es un escenario ideal para el gobierno. Creo que muchos de los cuestionamientos que se han hecho a la forma de aprobar en primer debate un texto se pueden superar. Muchas de esas inquietudes si el Parlamento conforma una mayoría y le da en segundo debate, como ha sido tradicional, ¿verdad? Ahí sí coincidiría con quienes nos han escrito diciendo que esto ha ocurrido en el pasado. Si el gobierno logra una mayoría parlamentaria para votar el presupuesto del Ministerio de Hacienda en segundo debate, podríamos decir esto ha ocurrido. No de la misma forma, pero el resultado final es el mismo. Y sí creo, es mi opinión personal de una persona que ha seguido la Asamblea los últimos 24 años muy celosamente. Sí me parece que la interpretación de que el presupuesto en ninguno de sus debates requiere de una mayoría parlamentaria no me parece que sea de recibo, porque si no, los términos en que la Constitución está redactada no tendrían sentido, ¿verdad? Ahí me parece que sí se va a abrir, si el gobierno no logra una mayoría para aprobar el presupuesto en segundo debate, sí vamos a tener una inestabilidad política y vamos a dejar en manos de un tercero cómo es que se van a aprobar a futuro los presupuestos de la República. Como es un acto, el presupuesto es una ley muy especial, tiene una validez de 1 de enero del 2015 al último de diciembre del 2015. Entonces la sala puede votar, por ponerles un ejemplo, a finales del próximo año. Entonces el presupuesto en su ejecución no sería afectado. O puede votar por ahí del mes de principios de noviembre, y entonces ese voto lo que va a servir es para lo que se esté haciendo de cara al presupuesto del 2016. Bueno, le iba a preguntar a don Alex, ¿podríamos casi vaticinar que vamos 4 años con el mismo debate o
¿Se cansan unos, se cansan otros o qué pasa? Don Carlos, si y le pregunto una vez, ¿y qué pasa si hay un presidente de la Asamblea Legislativa que no es del partido de gobierno? ¿Puede hacer una resolución diferente y dejar al gobierno con los recursos del gobierno anterior, del año anterior? Si hay votación mayoritaria en segundo debate, esto vuelve, digamos, a las discusiones de procedimientos y cuál dictamen, y habría que ver qué efectos tiene. Pero vean, la realidad es que esto no se va a repetir, por una razón muy sencilla. Ya aquí se abrió una pugna política en relación a los presupuestos de la República de este cuatrenio. Aquí la oposición aprendió una lección, y si quiere hacer recortes, tiene que conformar una mayoría parlamentaria para ejecutarlos. Ese es el triunfo del gobierno. El gobierno logró impedir que la oposición, con aliados de la fracción de gobierno, pudieran constituir una mayoría para hacer recortes. Dicho de otra forma, si el jueves se hubiese aprobado el informe afirmativo de mayoría, tendríamos un presupuesto hoy tramitándose en segundo debate, o posiblemente aprobado en segundo debate, hoy o mañana, con una reducción importante. Dice Sergio Segura algo interesante. Duda, si se aprueba por resolución y no por votación, y yo digo indistintamente porque ya la primera aprobación es por resolución, aplicará la norma de no usar deuda en gastos ordinarios. Le tocará de rebote al contencioso las materias que la sala no haría. Y aprovecho para agradecer, ya pasamos de 1000 seguidores en Facebook. Eso es muy interesante porque es una dinámica que para nosotros ha sido de aprendizaje cada noche. ¿Cómo es lo de gasto corriente versus ingresos corrientes? Tesis que ha defendido hasta la saciedad don Otto Guevara. Bueno, este es un presupuesto que no importa la forma en que se apruebe, no cumple con ese principio. No hay posibilidad. Precisamente llamo la atención de que este tema es un tema que tiene al país alrededor del mismo, porque es parte del problema del déficit fiscal. Y cuando decimos déficit fiscal es que no nos alcanzan los ingresos corrientes para financiar los egresos corrientes. Así que ese tema, el presupuesto del Ministerio de Hacienda incumplía con eso. Y todos los dictámenes, por la situación fiscal que tenemos, incumplen con esa norma. La vía de lo contencioso es atractiva, es de expertos, no me atrevo yo a meter las manos en ese piano. Lo que sí anticipo es que ya las bancadas de oposición, varias de las bancadas de oposición van a incoar acciones respecto a cuál proyecto era el que tenía que votarse, cuál en todo caso se daría como el texto para aprobación automática. Yo, por ejemplo, hago un llamado. No obtuvo por qué el presupuesto del Ministerio de Hacienda de aprobación automática. ¿Por qué no el dictamen, el informe de mayoría afirmativo? O sea, el presidente pudo haber perfectamente tomado la misma resolución sobre el informe afirmativo de mayoría, ¿verdad? Y ahí lo que asume es una posición política. Sí, no, a mí el que me gusta... Porque ¿cuál es la desigualdad? O sea, todos son iguales, al final todos se votaron. Todos son un acto, ¿verdad? Todos son un acto de una comisión. Hoy conversaba con también un experimentado asesor parlamentario, apasionado en materia constitucional, y me decía, mire los hechos. El plenario lo único que vota es dictámenes. El plenario no vota. Si ya una vez pasado el trámite de comisión, lo que vota son dictámenes. No puede votar el texto original. Ese texto original fue modificado por un órgano. Entiendo que hoy en la mañana escuché que el doctor Pacheco, el académico, decía que el texto que se aprobaba automáticamente era el proyecto del Ministerio de Hacienda
con las mociones aprobadas por la Comisión de Hacendarios. Freddy Pacheco. Don Freddy Pacheco. Bueno, es otra tesis. Lo que quiero decir es que todas estas posiciones se suscitan porque no hay una norma que diga con claridad qué es lo que debe, qué es lo que procede en estos casos. Y eso, cuando existen esos vacíos en el procedimiento reglamentario, lo que cabe, el único que puede intervenir con validez, como llaman ahora los abogados, vinculante, con carácter vinculante, que puede obligar a futuro a la Asamblea a actuar de una forma, es la Sala Constitucional, aunque a don Carlos le parece que eso es cajita blanca. Total cajita blanca. ¿Hay ganadores? ¿Hay perdedores? Sí, hoy el gobierno está ganando. Políticamente hay que ser objetivos. El gobierno logró 2 objetivos claros. Uno, impedir que la oposición conformara una mayoría legislativa para hacerle una reducción al presupuesto de la República. Y 2, al momento de dictar una resolución de aprobación automática del presupuesto que mandó el Ministerio de Hacienda y el Presidente de la República, cuando dictó una resolución para darlo por aprobado automáticamente, volvió a lograr dividir y tener una mayoría para que no se pudiera impedir que la resolución quedara en firme y se aplicara. ¿Quién pierde? Pierde Otón Solís, pierde Liberación Nacional, pierde la Unión Social Cristiana, pierde la oposición como tal, pierde Otto Guevara. ¿Quién pierde? La oposición sufrió un revés. Si un bloque gana, hay un bloque que pierde, ¿verdad? Y ahí hay un revés. Esto es un triunfo a corto plazo. Yo creo que nadie que le gusta la política puede estar hoy diciendo esto se acabó. No. Este es un triunfo a corto plazo y el Ministerio de la Presidencia, el Presidente de la República, estamos a 5 días de conocer la agenda de sesiones extraordinarias del segundo periodo de sesiones extraordinarias del gobierno del don Luis Guillermo. Y ahí otra vez viene a prueba toda la pericia y toda la capacidad política. Hay que ver cómo termina de salir la oposición, qué tan fracturada sale. Entre más se divide la oposición, en este caso, más posibilidades tiene el gobierno de amalgamar mayorías. Pero esta dinámica, yo siempre he sostenido que el presupuesto ordinario del año 2015 es el inicio de la discusión del fiscal del país. Pero el final está todavía a mediano plazo por resolverse. En las redes y en los grupos donde uno habla, dicen que el gran perdedor es Otto Guevara, pues nadie entendió qué había hecho. Pero Otto Guevara dice algo interesante. Dice que él lo hizo a propósito para que no haya plan fiscal. Y uno oye a diputados de diversas fracciones y la primera reacción es: con este incremento del presupuesto del 19%, olvídense del plan fiscal. Entonces, ¿podría ser el gran ganador Otto Guevara? Eso va a depender de lo que ocurra en los próximos meses con distintos temas. Don Carlos y don Rolando saben y conocen la dinámica parlamentaria. Y yo les adelanto, a ver si ustedes coinciden, se adelantó mayo. Desde diciembre, después de lo que ocurrió con el presupuesto, tanto el gobierno como la oposición va a luchar a muerte por quién es el próximo presidente de la Asamblea Legislativa, para constituir la Comisión de Asuntos Hacendarios que va a conocer del presupuesto ordinario del 2016. Donde no van a poner a Otón Solís, supongo. Y para cambiar el director del debate en el caso de la oposición. Y en el caso del gobierno va a querer conservarlo porque ya probó, como todos conocíamos, que es clave para un gobierno tener el director del debate. Y conservar el mismo nombre. Bueno, porque ya tiene una experiencia y la manejó. Si de méritos para el gobierno se trata, don Henry tiene todos los méritos. Saludos de Rigoberto Vega, que reconoce la calidad de la participación de don Alex Ibaja hoy. Bueno, vamos cerrando la actividad ortigosa de hoy. Entenderán que he guardado muy prudente silencio porque yo soy
protagonista directo de todo lo que está pasando. Ya iremos soltando algunos puntos de vista progresivamente. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Muchas gracias, don Alex, por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nos vamos: Mila Cuesta, Carlos Monge, Suco Aguilera, Marco Ramírez, Rigo González, Olman Rímola, Rolando González y Carlos Roversi. Y nos preguntan, ¿qué es esa multitud? Bueno, es que aquí es un equipo. Hay gente en cabina de transmisión, hay gente en la televisora, hay gente en redes, hay gente acá en la producción y dirección del programa, y hay miles de personas que nos acompañan en todo el territorio nacional y mucho más allá. Gracias, que la pasen muy bien. Esto fue Fuego Cruzado.